Muy buenas noches, estimados amigos. En esta ocasión nos hemos dignado en recibir la propuesta del Centro de Alta Capacitación Jurídica y Asesoría Legal de Piura, al doctor Ángel Daniel Ortiz Ayosa. Hemos recibido la invitación de poder abordar temas muy importantes que acontecen actualmente. Por ejemplo, estas situaciones el hacinamiento carcelario que no estarían garantizando la prevención sobre este COVID-19. Justamente nuestro tema que vamos a abordar viene a ser el habeas corpus en el marco del COVID-19 y su vinculación con la constitucionalización del derecho penal. Vamos a abordar dicho tema toda vez de que en los recientes días se ha podido contemplar a ciertos colegas haber presentado recursos constitucionales como es el habeas corpus de garantías de protección de la libertad, y además también han sido declarados improcedentes. Vamos a analizar tanto su procedencia o cuáles serían los causales de improcedencia, ¿no? Tales como hemos podido tener acceso a ciertas resoluciones. Sin embargo, es necesario tocar esos puntos a efecto de que tanto colegas como personas privadas de su libertad, en este caso si se tratara de un habeas corpus correctivo, puedan tomar especial atención a esta parte de la protección de la libertad mediante la Constitución. Para poder abordar nuestro tema es necesario remontarnos a conocer qué es y cuándo se aplica el habeas corpus. Si bien voy a tocar el tema del habeas corpus, antes de realizarlo, o sea, antes de realizar de tocar el punto del habeas corpus correctivo que propiamente nos trae a esta pequeña charla, voy a conceptualizar ciertos tipologías de habeas corpus, ya que el habeas corpus en su naturaleza primigenia ampara solamente la libertad personal. Y es así, amigos, que en el artículo 25, en el título 2 del Código Procesal Constitucional, señala la forma y los puntos, los derechos que deben proteger este instituto constitucional, que viene a ser el habeas corpus, a través de un proceso constitucional. El artículo 25, recogido en nuestro Código Adjetivo Constitucional, señala que procede el habeas corpus ante la acción o omisión que amenace o vulnere los siguientes derechos que enunciativamente conforman. Y en nuestro Código Procesal Constitucional lo han puntualizado en 17 puntos, ¿no?, de derechos. La integridad personal, el derecho a no ser obligado a prestar juramento, el derecho a no ser exiliado, desterrado, el derecho a no ser expatriado ni separado, el derecho del extranjero, quien se ha concedido asilo político, a no ser expulsado, por ejemplo, el derecho de la nacionalidad de los extranjeros residentes a ingresar y transitar al territorio nacional, y asimismo el derecho a no ser detenido sino por mandato escrito y motivado, el derecho a decidir voluntariamente prestar el servicio militar. El noveno sería el derecho a no ser detenido por deudas, el derecho a no ser privado del documento nacional de identidad, el derecho a no ser incomunicado, sino en casos establecidos por la ley, el derecho a ser asistido por un abogado defensor, el derecho a retirar la vigilancia del domicilio, el derecho a la excarcelación de un procesado, el derecho a que se observe el trámite correspondiente cuando se trate de procedimientos de detención, el derecho a no ser objeto de una desaparición forzosa, el derecho del detenido el recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad, creo que es nuestro tema. En fin, he hecho una descripción rápida recogiendo nuestro Código Procesal Constitucional, que viene a ser el catálogo que va a señalarnos cuáles derechos son invocables y cuáles no.
Bien, siendo así, queremos señalar que el habeas corpus tiene una naturaleza diferente, ¿no? Por ejemplo, no tiene etapa probatoria, ¿no? El habeas corpus solo viene a ser un comunicado expreso de la vulneración de uno de estos derechos. ¿Ya? Y luego de ello, el juez debe, de acuerdo al caso concreto, ampararlas. Si de repente el habeas corpus no puede interponerlo un abogado, lo puede interponer cualquier persona que incluso a lápiz y papel. Si no se recuerdan el nombre del habeas corpus, por ejemplo, se te puede pasar por ahí, recuérdanlo como Corpus Christi. Es una mnemotecnia muy interesante. Bueno, vamos a señalar que el habeas corpus, vamos a comenzar diciendo así, que el habeas corpus es una garantía constitucional que nos protege a todos los ciudadanos del arresto o detenciones arbitrarias. Para ser más precisos, el derecho que tenemos todos los ciudadanos cuando hemos sido detenidos o estamos presos a comparecer de una forma inmediata y pública ante un juez o tribunal para que éste, al escuchar nuestro testimonio, resuelva si nuestro arresto fue o no fue ilegal. Eso sería un consenso mundial sobre lo que es el habeas corpus. Y el habeas corpus, ¿cómo se invoca? Se invoca a través de un escrito dirigido a un juez, en este caso a un juez de turno, ¿ya? Y se puede hacerlo a mano también, como he señalado. Aquella persona que ha sido detenida errónea o ilegalmente. El documento de habeas corpus debe constar el nombre, los apellidos y circunstancias personales, el lugar donde se haya privado la libertad de la autoridad que lo custodia y todos aquellos datos que conserven que sean relevantes. Los cuerpos, por ejemplo, de fuerzas de seguridad del Estado tienen la obligación de hacer llegar, los policías, me refiero a las autoridades, ¿no? De hacer llegar dicho escrito el habeas corpus a un juez competente. La ley regula el procedimiento del habeas corpus para producir inmediata respuesta también de la parte judicial. Asimismo, la ley se determinará en un plazo, la ley determina el plazo máximo de una detención, por ejemplo, de una duración de una detención tanto ¿no? provisional, entre otras. Pasado el plazo de la detención, en nuestro caso, en el Perú, 48 horas constitucional máximo, esta ya puede ser candidato para un habeas corpus, ¿no? Además, es necesario que se sepa de dónde se origina el habeas corpus. ¿Cuál fue la razón que dio origen a este instituto constitucional que garantiza la libertad y la integridad personal? El habeas corpus procede del latín que quiere decir tengas el cuerpo, ¿no? Data de la época remota del Imperio Romano, aunque su origen se remonta ¿no? a la Carta Magna Británica del año 1215, que muchos colegas tienen ya razón sobre el origen del habeas corpus, ¿no? Resumiendo, el habeas corpus podemos decir que es un instituto de protección el derecho a la libertad personal. Es propio del derecho anglosajón, que tiene sus raíces en los primeros tiempos del common law y que luego se ha extendido a otros países, tanto en mismo Europa, para llegar finalmente a América Latina. Habría llegado después de España, ¿no? En donde se incorpora por primera vez en el año 1830. El Perú incorpora en su ordenamiento jurídico por la ley expresa del año 1897. Así que el habeas corpus tiene más de 100 años de antigüedad, ¿no? En nuestro país. Y que ha experimentado una continua evolución en sus diferentes modalidades, que vamos a tocar en este momento, cumpliendo también su finalidad de proteger o tutelar la libertad individual, aplicando contra actos u omisiones que vulneren
la libertad individual aplicándose contra autoridades, funcionarios, incluso contra particulares. Nuestro tema anterior, hace unas semanas hemos tocado el tema de la neoconstitucionalización del derecho penal o la mínima intervención del derecho penal, la neoconstitucionalización y Estado de Derecho, hemos tocado y hemos también previsto de cómo la Constitución ha tomado mucha importancia en la actualidad, ¿no? Y justamente hoy vamos a tocar sus efectos de ese neoconstitucionalismo o de esa aplicación de la Constitución en la normatividad, en todas las áreas de la normatividad de un Estado. Y es así que la importancia, por ejemplo, del habeas corpus podemos señalar literalmente que se encuentra directamente relacionada con el bien jurídico que protege, la libertad. Pero vamos a ver si tan solo el habeas corpus puede proteger la libertad. Por ejemplo, habrá alguna interrogante de si el habeas corpus, por ejemplo, ¿por qué protege contra resoluciones judiciales? Porque dentro de las resoluciones judiciales, por ejemplo, el habeas corpus que protege contra resoluciones judiciales es un aspecto residual del habeas corpus que viene a proteger que el proceso se haya desarrollado, procesos ordinarios se hayan desarrollado con la legitimidad, sino con la ilegitimidad, vulnerando el debido proceso. Contra ellos va. Cuando hay un rechazo in limine de un habeas corpus en materia de habeas corpus contra resoluciones judiciales y te ponen como resuelve, en la resolución que resuelve, en primera instancia, por ejemplo, y dice que no tiene coherencia con lo que señala o está dentro de las causales del artículo 5 de la Constitución, del Código Procesal Constitucional, causales de procedencia. Entonces, ello hace referencia de que el juez, la autoridad judicial, no está tomando como preeminencia ciertos parámetros que más adelante vamos a tocar y que también el Tribunal Constitucional o algunos jueces de nuestro Tribunal Constitucional se han referido sobre el tema que acabo de señalar. Y es así, por ejemplo, que ciertamente, volviendo al habeas corpus, han dicho que el ser humano en algunas situaciones ha preferido morir por la libertad. Entonces podríamos decir que la libertad, incluso muchos lo han tomado históricamente hablando, antes que la propia vida. Prefiero morir libre que vivir oprimido, era la consigna, ¿no? Es por ello que en las sociedades donde se respetan los derechos humanos siempre encontraremos medios de protección de este supremo derecho. Y el Perú no es una excepción. Por eso el habeas corpus, contenido en el artículo 200, inciso primero de la Constitución, es una acción de garantía o que garantiza, protege, ampara y tutela la libertad individual. Se aplica contra actos o omisiones que vulneran la libertad individual. Se aplica contra autoridades, funcionarios o personas particulares. En ese orden, podemos decir que las modalidades del habeas corpus en la doctrina que nos ocupa tratar son, ¿no? Luego voy a hablar de la clasificación de las tipologías y en qué artículo descansa cada uno. Sin embargo, quiero hacer una mera catalogación de los tipos de habeas corpus. Existe el habeas corpus reparador, que es el tradicional, el habeas corpus restringido, el habeas corpus correctivo, preventivo, traslativo, instructivo, innovativo y conexo. Cada tipo de habeas corpus o cada característica de estas tipologías de habeas corpus representa la garantía en cada contexto diferente. Eso hay que resaltarlo. ¿Y cuándo es que el Tribunal Constitucional responde a una clasificación o a una clasificación tipológica del habeas corpus? Viene a ser en el caso de Eleovina Aponte Chuquihuanca,
En el caso de Leovina Aponte Chuquihuanca, que ha sido en el fundamento jurídico número 5, ¿no? En la sentencia del Tribunal Constitucional, en el expediente 2663-2003, mediante un habeas corpus, caso de Leovina Mabel, el supremo intérprete y de control de la constitucionalidad, la ley ha publicado en el diario El Peruano el 21 de abril del 2004, antes que entrara la vigencia de la ley 28.237, nuevo Código Procesal Constitucional, que hasta ahora va a cumplir ya, ¿no? Va a cumplir más o menos unos 16 años. Este fundamento jurídico en la sentencia tribunal indicada establece 8 tipologías de habeas corpus. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, al clasificar la tipología de este Instituto Constitucional de Habeas Corpus de protección de garantía de la libertad y la integridad física de las personas, no es un mero invento, sino este recoge de los planteamientos del procesalista Néstor Sagüez, procesalista argentino. Y en adelante el Tribunal Constitucional acepta esta tipología para un mejor trabajo de los, en este caso, de los sujetos que puedan invocar dicha elemento muy importante jurídico que es el habeas corpus. ¿Y cuál es la necesidad que da origen al habeas corpus? Inicialmente la Revolución Inglesa, la burguesía consiguió satisfacer sus exigencias de tener alguna clase de seguridad contra los abusos de la corona. Entonces, se suele escuchar en nuestra cotidianidad jurídica nacional también que el habeas corpus son para los privilegiados, ¿no? No todos los habeas corpus son declarados fundados o procedentes. Hay cierta incertidumbre sobre ello, porque también se puede hacer abuso del habeas corpus. Sin embargo, yo me refiero a los privilegios de quienes la invocan, ¿no? Para mi pensar debería ser, para mi humilde criterio debería ser, el habeas corpus debe ser analizado en su fondo humano y no en el fondo de quien lo solicita. Entonces, el habeas corpus es proclamado por la ley de habeas corpus en el año 1679 y en 1689 el Parlamento impuso a Guillermo III de Inglaterra en la Bill of Rights una serie de principios sobre los cuales los monarcas no podían legislar o decidir. En nuestro tiempo, los señores feudales han desaparecido. Ya no hay feudalismo, pero lamentablemente todavía existen arbitrariedades, agravios y excesos. Para esto está el habeas corpus, para protegernos de ellos. Y si llegado el caso, nos olvidamos, por ejemplo, su nombre, como he señalado, habeas corpus, mucha gente humilde no sabe, mucha gente que no son abogados le cuesta memorizar, incluso algunos abogados se olvidan también, podría darse el caso. Pueden recordarlo como el Corpus Christi. Es descabellado, pero sirve, como mnemotecnia sirve. Amigos, entonces había señalado la clasificación, la tipología, ya que el Tribunal Constitucional sienta bases a partir del caso de Leovina Mabel Aponte Chuquihuanca, recogido del procesalista Néstor Sagüez, argentino. Entonces lo clasifica como en 8 tipologías, que ya las he nombrado, ¿no? No voy a conceptualizar cada uno de ellos, sino solo vamos a tocar el tema que nos trae. El habeas corpus correctivo, el habeas corpus que se invoca cuando una persona está detenida dentro de un establecimiento penitenciario. Vamos también a darle razonamiento adecuado, debido a que
cuál habría sido el verdadero, la verdadera dirección de este tipo de habeas corpus. Y en este momento de pandemia de COVID-19, ¿sería idóneo invocarlo? ¿O se tendría que más bien verificar otra figura jurídica en la justicia ordinaria como es la ejecución penal? Eso vamos a verificarlo. Y a lo que nos referimos, nuestro punto medular de esta charla viene a ser el habeas corpus correctivo. El habeas corpus correctivo viene a ser el habeas corpus que tiene la modalidad a su vez usada cuando se produce un agravamiento ilegal o arbitrario respecto a las formas o condiciones que se cumplen las penas privativas de libertad. Hablamos de penas privativas de libertad porque normalmente las cárceles deben ser para presos condenados y no deben ser para presos preventivos. Los presos preventivos o el tema, la naturaleza coercitiva, la fuerza coercitiva, naturaleza procesal, es un invento posterior. La regla es ser juzgado en libertad. La excepción viene a ser la prisión preventiva. Por eso tenemos las cárceles repletas. Entonces, por ende, su fin es resguardar a la persona, el habeas corpus correctivo. Viene a ser resguardar a la persona de tratamientos carentes de razonabilidad, proporcionalidad, cuando se ha determinado cumplir un mandato de detención o de pena. Mediante este medio procesal puede afectarse el control constitucional de las condiciones que desarrolla la restricción del ejercicio de la libertad individual, por ejemplo. ¿Y cómo procede esto? Procede ante la amenaza o lesivo del derecho a la vida. Ahí está el punto que queríamos tocar. Estamos entrando al tema del habeas corpus correctivo, a la vida, a la integridad física, psicológica, también a la salud. Y los reclusos o personas que se encuentran bajo una especial relación de sujeción a un internamiento, ¿no?, penitenciario. Y entonces la demanda constitucional de habeas corpus correctivo debe ir direccionada directamente contra el Instituto Nacional Penitenciario, que viene a ser el ente que se encarga de salvaguardar la seguridad física, psíquica y salud. El Estado se la encarga, el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia encarga al Instituto Nacional Penitenciario ese rol, ese trabajo. Igualmente es idóneo, en los casos del habeas corpus correctivo, es idóneo en casos de que se produzca una acción o omisión que importe violación o amenaza al derecho al trato digno. También es admisible este habeas corpus en la presentación de la modalidad en que los casos de arbitraria restricción del derecho a la visita familiar, a ciertas cuestiones que podrían limitar su dignidad como persona. Y saliendo del tema del habeas corpus correctivo, por ejemplo, es necesario de que se puntualice en todo caso y se enmarque de que si bien el Estado tiene la capacidad de limitar el derecho individual, de limitar ese derecho, el Tribunal Constitucional ha señalado que la libertad es relativa, no es ilimitada como lo pensamos. Sin embargo, no tiene derecho a quitarle la vida o a atentar contra la salud de este. Solo se limita la libertad ambulatoria de una persona por la comisión de un ilícito penal de cualquier índole. Pero el derecho a la salud, el derecho a la vida, a la integridad física, esos derechos deben permanecer concretamente, deben estar vigentes. Por eso el habeas corpus
también protege más allá de las fronteras carcelarias. Para ello, vamos a, por ejemplo, el artículo constitucional que enmarca el habeas corpus correctivo, lo hallamos en el artículo 25.17 del Código Procesal Constitucional, a efecto de que puedan valorar, verificar e invocarlos también. Y es así, voy a volver a tocar de que muchos jueces, definitivamente la primera instancia de una acción constitucional de habeas corpus lo va a ver un juez penal. Es el competente de poder resolver en primera instancia un recurso de habeas corpus, una invocación de derechos o que garanticen los derechos de una persona, en este caso del habeas corpus correctivo, de que se proteja la vida, de que se prevenga una posible infección de COVID-19. Y la interpretación de muchos jueces penales es desligándose del marco constitucional. Entonces, o en todo caso, sí, se amparan en la Constitución, pero no profundizan en el aspecto de que, si bien el habeas corpus tiene su naturaleza inicial de proteger contra un peligro cierto e inminente de la libertad, y dice conexos, sin embargo, dentro de esos conexos, en este caso como el habeas corpus correctivo, se encontraría la salud y la vida de un interno por la amenaza de la pandemia mundial del coronavirus, el COVID-19. Amigos, por ejemplo, verificando el tema de los recursos presentados por los colegas abogados en este tiempo del COVID-19, no es una excusa. Hay muchos fiscales que han salido a señalar de que los abogados estarían utilizando como excusa el COVID-19, la coronavirus, la pandemia mundial, a efecto de que salgan libres sus patrocinados. Y no es así. La labor del abogado viene a ser transmitir los derechos que este interno las tiene vigente. Dichos derechos constitucionales son mayores a la pretensión punitiva del Estado, que descansa en la base del derecho penal como instrumento de una política criminal respetable desde todo ámbito de un Estado democrático, social, pero constitucional de derecho. Entonces, si ponemos un paradigma enmarcamos un contexto de una amenaza de una pandemia mundial en donde las cárceles de América Latina, con los estudios previos al COVID-19, ya eran peligro para los internos. Imaginarnos con esta pandemia mundial, la amenaza se triplica o se exponencialmente, se pueden poner cifras exponencialmente. Por ello, señores, amigos, colegas, no es gratuito que los organismos internacionales se hayan preocupado por esta situación. No es que la Organización Mundial para la Salud, no es que el Comité de la Prevención contra la Tortura de Europa, en sus siglas CPT, o la Comisión de los Derechos Humanos, alta comisionado Michelle Bachelet, hayan recomendado a los estados liberar los detenidos. Y recomienda, cataloga ciertos tipos, por ejemplo, de catálogo de personas que tienen mayor vulnerabilidad ante esta epidemia mundial, pandemia mundial. Por lo cual es preconizable, es preconizante también, y además es valorable por parte de nuestras autoridades peruanas que se recoja el aviso internacional de estos organismos que protegen la integridad física, la integridad de la salud. El preso preventivo o el preso condenado ya tiene una aflicción que viene a ser la condena. En el caso preventivo,
la aflicción de su restricción más valorable para el ser humano, que es la libertad. Y la amenaza de la pandemia mundial viene a ser una súper aflicción más. Entonces hay que verlo desde el contexto del COVID-19, desde el contexto de la dignidad humana. Artículo primero de la Constitución. ¿Qué nos dice el artículo primero de la Constitución Política del Perú? Sobre la persona. La persona humana, su dignidad, es el fin supremo de la sociedad y del Estado. ¿Los condenados están gratuitamente allí? Sabemos que no. Sabemos que ha sido resuelto su situación jurídica imponiéndoseles una condena. Sin embargo, hasta ahí llega, hasta la condena. La condena, privarse de la libertad, privársela de los beneficios que tiene una persona en su libertad. Quitársele la libertad como respuesta a una conducta inidónea, normada, protegida como bienes jurídicos por un Estado. Pero hay que tener cuidado. ¿Qué más se lo podemos quitar? Por ejemplo, vamos a recordar de que el colega Nakazaki realiza o promueve un habeas corpus correctivo. Enumera las enfermedades, las patologías preexistentes de su patrocinado y las patologías que sufre este señor, este interno preventivo, preso preventivo, no era condenado, están dentro de los que la OMS ha señalado como enfermedades de preexistenciales peligrosamente para que pueda causarle la muerte si ingresara el virus dentro de ellos. Es la hipertensión arterial, por ejemplo, la cardiopatía o la diabetes. A pesar de ello fue rechazado su habeas corpus. Si bien le han aceptado en esta cesación de prisión preventiva, humildemente considero de que debieron haberlo fundado el habeas corpus. ¿Por qué? Vamos a analizar el caso. Porque el análisis del juez de garantías en la audiencia de cese de prisión preventiva en el caso que promueve nuestro colega máximo exponente del derecho penal, a mi juicio, en el Perú, César Nakazaki Servigó, hace un control constitucional, hace un control, quizás no lo ha nombrado, pero se respalda en la constitucionalización del derecho penal. Y se tiene que entender de que los derechos fundamentales radican los principios. Los derechos fundamentales vienen protegidos por los principios constitucionales rectores de derecho. Así como existe la potestad punitiva del Estado y que respalda la Constitución, dicho actuar, la Constitución misma pone límites a efecto de que no se recaiga en un abuso, en una sobrelesión ya al castigado. Desde ese punto de vista, el habeas corpus presentado debió haber sido amparado. Claro, lo ha visto un juez penal. Hay que tener pecho frío para aceptar un habeas corpus. Pero el juez tiene potestades. El juez tiene independencia de criterio. Y no tiene que haber una razonabilidad. La razonabilidad el juez, la autoridad judicial no puede razonar como en épocas normales, cuando se plantea un habeas corpus en este contexto. El razonamiento judicial debe ser valorado desde el contexto humano, desde el contexto vida, desde el contexto amenaza a su vida cierta e inminente. Entonces, ¿qué es lo que han señalado en la negatividad del habeas corpus? Señala que no es ni cierta y no es ni inminente el peligro para su vida, toda vez de que no se han reportado casos en los penales.
El Instituto Nacional Penitenciario garantiza. El Instituto Nacional Penitenciario ha enviado una disposición en donde se va a tomar todas las medidas necesarias a efecto de que los internos y los agentes del Instituto Nacional Penitenciario no sean contagiados. Estimados amigos, a la fecha existen cárceles infectados, internos infectados, agentes del INPE infectados, y es progresivo, tanto en provincias como en Lima. En el Callao ya hay infectados, en Ancón 1 hay infectados. Si bien el habeas corpus presentado por dicho colega ha sido mucho antes de que aparecieran los casos, sin embargo no ha dejado de tener razón. Y lo que hemos presentado después, esperamos un razonamiento coherente, un razonamiento constitucional, un razonamiento vinculado, el derecho penal versus la protección de derechos fundamentales desde el contexto de un peligro cierto e inminente mundial. Bajo ese parámetro, también otro tema importante, y voy a aprovechar el momento, es para tocar, a pedido también de muchas personas, hay mucho desconocimiento de las atribuciones o de las funciones, por ejemplo, sobre los derechos restringidos en este tiempo de coronavirus. El artículo 137 de la Constitución Política autoriza el estado de excepción por la cual solo el presidente puede someterlo a que se realice ese artículo, ¿no? Activarlo. Dentro del estado de excepción, por ejemplo, voy a poner ingresar a los domicilios para verificar si se están realizando, por ejemplo, reuniones, porque está prohibido las reuniones. ¿Pero qué tipo de reuniones? ¿A cuáles reuniones señala la Constitución Política cuando hace mención de que el derecho a la reunión? Toda persona tiene derecho a reunirse, pero habría que ver qué tipo de reuniones, y para ello vamos a darle lectura al artículo 2, numeral 12 de la Constitución. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados están prohibidos o abiertos al público no requiere previo aviso. Las que se convocan en plazas, vías públicas exigen anuncio anticipado a las autoridades. La que puede prohibirla solamente por motivos aprobados de seguridad o de seguridad públicas. Esos derechos están vigentes en un estado sin excepción, en un estado normal. En un estado de excepción, amparado por el artículo 137 y que el presidente ha realizado, toma su atribución como presidente de la nación y la ha sometido a activar. Entonces, aquí lo que el derecho a reunión que está restringido, ¿no? Cuando se dice, tus derechos están suspendidos, no están suspendidos, están restringidos. O suspenderse, ¿qué es suspenderse? Restringirse. Me restringo es que no lo voy a poder gozar de ese derecho momentáneamente. Creo que sería la palabra más idónea. Sin embargo, si realizo una reunión entre mi mamá, mi hermano, mis sobrinos en mi casa, y todos somos un núcleo familiar, residimos en el mismo domicilio, no viene a calar en el numeral 2, el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, al derecho a la reunión. No es una reunión para cultos, no es una reunión para eventos sociales, no es una reunión política, sino es una reunión totalmente familiar dentro del núcleo familiar. En todo caso, los policías que han intervenido
a esta familia que estaban celebrando un cumpleaños en una casa, soplaban una vela de una torta y tomaban algo de licor, tendrá que señalar en todo caso si se estaban reuniendo que algunas de estas personas deberían ir a sus casas. No, estas personas vivían todos allí, eran una familia. Y así como puedo leer el periódico, puedo tomar el sol en el balcón, puedo escuchar un poco de música, televisión, tampoco están prohibidos. Y puedo también, esa misma cotidianidad que realizo dentro de mi domicilio, puedo transportarlo a la mesa para almorzar y también partir una torta y tomarme unas copas, pero dentro de mi domicilio, cumpliendo que aquí el mandato expreso, o sea, el mensaje de fondo viene a ser no exponerse a un contagio, no salir a la calle. Y las reuniones justamente son estos, se transitan a tal lugar para reunirse y vulnerar ese mandato de emergencia, en este caso sanitaria. Por ese punto de vista, habría sido un poco ilegal el ingreso. Bueno, el ingreso del domicilio está permitido siempre y cuando esté justificado. Y así, por ejemplo, ¿no? Cuando son detenidos en las cárceles, a mí me han solicitado que hable sobre la tenencia ilegal de armas, por ejemplo, ¿no? El criterio de la autoridad, que en este caso le han dado discrecionalidad a la policía y a las Fuerzas Armadas, viene a ser a que se realice un criterio racional, un criterio que ni siquiera se necesite tanta interpretación normativa. Si una persona está andando con un arma de fuego en la cintura y te muestra su licencia, había ido a comprar por ahí algo, pero tiene licencia vigente, la persona no está delinquiendo, no ha expuesto el arma, no ha exteriorizado la presencia de un arma en la cintura, pero es de repente por un control policial es verificado que tiene un arma. No lo vas a llevar a procesarlo por tenencia ilegal de armas, pues. O sea, vas a exponerlo a la comisaría para que se archive, porque la persona va a presentar las copias de su licencia y su tarjeta de propiedad de dicho arma y va a concluir de que era legal el arma. Entonces ese criterio discrecional que se le ha otorgado a nuestra gran policía y a las Fuerzas Armadas debe ser tomado con mucha responsabilidad a efecto de no vulnerar otros derechos que están protegidos, ¿no? Por esas, vamos a regresar, por ejemplo, a nuestro tema, por ejemplo, a nuestro tema que viene a ser sobre los hacinamientos carcelarios, la preocupación del Estado de realizar mayor espacio dentro de las cárceles, por ejemplo, ¿no? En este caso, por su parte, el Comité contra la Tortura ha señalado en Europa, ¿no? Y recomienda a los estados, declara a los estados realizar un mayor uso de alternativas a la prisión preventiva. Ha señalado textualmente conmutación de sentencia, por ejemplo, libertad anticipada, libertad condicional, al tiempo de evaluar, por ejemplo, las necesidades de continuar con el internamiento involuntario de pacientes psiquiátricos. Entonces, estos organismos internacionales no lo hacen deliberadamente o porque se les ha parecido preconioso decirlo, sino han recibido más de 50 propuestas y denuncias de otros organismos de derechos humanos del mundo. A ello, realizando un análisis propiamente a lo que compete a su organismo, es que realizan la declaración al mundo, para que el mundo tome en cuenta, recoja y después no sean castigados los estados. Vamos a dramatizar un poco nuestra ponencia, por ejemplo, dramatizar ¿de qué forma? Dramatizar por qué el Estado peruano debe ser los países que debe ya comenzar a analizar conmutaciones, debe de repente realizar mecanismos rápidos de liberar los detenidos que no reúnan mayor peligrosidad, reúnan ciertas características especiales, por ejemplo, mayor de edad, con enfermedades preexistentes que puedan recaer sobre ellos mayor peligrosidad y peligro para su vida.
entre otros aspectos. Los países del mundo ya están tomando especial atención sobre esta pandemia y no quieren ser de los países que se encuentren en la lista negra y señale de que han dejado morir a sus presos. En Estados Unidos, por ejemplo, en California, esta semana se otorgará la libertad anticipada a 3.500 reclusos. En un esfuerzo por reducir el hacinamiento a medida que los contagios por coronavirus comienzan a extenderse también en Estados Unidos. Entonces, eso lo informó el Los Angeles Times, ¿no? Un diario. El ejemplo, por ejemplo, que están dando estos países, ¿no? Es necesario rescatarlos. Si Estados Unidos toma en cuenta liberar 3.500 presos solo en este estado, ¿no? Que es California. El Perú, tenemos una sobrepoblación que duplica la capacidad de nuestras cárceles nacionales. Y es así que el INPE emite, por ejemplo, un oficio, el oficio 208-2020, si no me equivoco, y señala dentro de su comunicado de que la capacidad de los establecimientos penitenciarios en todo el país es solo para 46.700 internos. 46.700 internos. ¿Y cuántos detenidos, cuántos presos tenemos en total? 97.600 presos. Es descomunal. Entonces se estaría cumpliendo con el espacio, con la distancia recomendada por la OMS. Pero dirán, he escuchado por ahí a fiscales, los detenidos están dentro de los centros penitenciarios y que al salir podrían estar más expuestos. No, señores, las cárceles también han sido infectados en el Perú. Y no es que lo diga, es que ya tenemos en el Callao, se han reportado casos positivos, también en provincias, y los motines, por ejemplo, vienen a ser una respuesta a este miedo latente sobre esta gran pandemia. Asimismo, estimados amigos, en Colombia, el diario El Tiempo ha señalado de que van a evaluarse a través del Ministerio de Justicia la liberación entre 4.000 a 15.000 presos para que se vayan a sus casas. ¿Cuánto tiene Colombia? ¿Cuántos presos tiene Colombia? Colombia nos gana en población, tiene más de 47 millones de habitantes. Y total de presos tiene 121.288 presos. Pero ojo, nos lleva mucho más habitantes. Entonces, es razonable. ¿Y qué capacidad carcelaria tiene Colombia? 80.763. Solo para 8.763 presos. Y tiene más de 121.000. Algo más de 30.000. Pero en Perú sobrepasa. Tenemos ese gran problema de base antes de COVID. Y dentro de COVID eso se complica. Y eso no es una excusa. Eso es una realidad. Es una realidad que se tiene que tomar en cuenta. Es una realidad que el Estado peruano debe asumir. Y debe asumir a su nefasta inobservancia de esa garantía que debe darle incluso a los detenidos, a los presos, es que también tiene que arriesgar, dejándolos libres, a los que reúnan condiciones que se puedan sostener, en todo caso, su libertad. Sostener su libertad es que no reúna peligrosidad, por ejemplo. Irán, por ejemplo, el país supuestamente le llaman régimen, nos da un gran ejemplo al indultar 10.000 detenidos. 10.000 detenidos. Indulto también es perdón, ¿no?
Entonces, eso se realizó en 20 de marzo. Y también se cree que se va a liberar más de 85.000 presos, ¿no? Todos de carácter político. Entonces, los regímenes, en este caso que tanto señalamos, no somos un país democrático, Estados Unidos, América Latina, en la mayoría, a excepción de Venezuela y Nicaragua, Cuba, pero nos dan el ejemplo de humanidad, nos dan ejemplo de respeto a derechos fundamentales, ¿no? Y Argentina, nuestro país más cercano, nuestro hermano país más cercano, ha dejado libre a 700 reos, ¿no? Les ha dado prisión domiciliaria también. Todos para evitar el riesgo de COVID-19. Ahí sí han sido tajantes, han sido llanos en señalarlo para evitar contagio de COVID-19. En fin, dentro, claro, de la población dejada libre están mujeres embarazadas y gente especialmente catalogados para que puedan ser beneficiados, ¿no? Nicaragua, ahí señalado, ha dejado libre 1.700 personas y para ello ha constatado la Cruz Roja, la Comisión Internacional de la Cruz Roja, ¿no? Ha garantizado que la liberación se desarrolle de manera correcta y entre otros aspectos. Entonces son muchos países, estimados amigos, que han tomado la iniciativa de recibir el mensaje de los organismos internacionales a efecto de plasmar dentro de sus políticas penitenciarias, sus políticas judiciales, de cualquier forma, a efecto de no ser países abusivos. Y el Perú no tenemos precedentes, no tenemos indultos, ninguno, estimados amigos. Tenemos habeas corpus rechazados. Si bien existe un motivo coherente por el cual pueden estar privados de su libertad, incluso en detención preventiva, no obstante a ello, y vuelvo a referenciar que no tiene nada que ver el peligro a la salud y a la vida con conducta inidónea no idónea realizado, vulnerando normas penales. Habrá tiempo de juzgarlos, habrá tiempo de perseguirlos. Mientras tanto hay que respetar los derechos que están vigentes. Eso se llama la vigencia de los derechos fundamentales. Es un principio que enmarca a un país que dice llamarse democrático, social y constitucional de derecho. Bien. Por ejemplo, la improcedencia de los habeas corpus en el Perú como garantía constitucional a la vida de la salud de los detenidos preventivos o condenados. El planteamiento de la eficacia del habeas corpus sería lo siguiente, ¿no? Si bien el Estado mantiene la libertad, como señala el TC, que la libertad no tiene carácter ilimitado, y sin embargo, el recluso no ha perdido la vigencia de sus derechos fundamentales a la vida. Entonces, cuando se pone en el contexto de la ponderación de la pretensión punitiva del Estado, por ejemplo, o cuando se pone en ponderación de la necesidad de proceso, o de que se le pretenda realizar, por ejemplo, una evaluación de su situación jurídica, pero en base al Código Procesal Penal, que reúna, por ejemplo, para la cesación de prisión preventiva, lo que señala taxativamente el artículo 284. Eso es imposible. Toda vez que para la cesación, por ejemplo, de prisión preventiva, si nos vamos a un recurso de liberación de una persona o el cambio de su cambio de la prisión, por ejemplo, a través de una cesación, se debe, si bien la norma se expresa, ¿no? El artículo 284, cuando señala de que cuando hayan nuevos elementos que nos hagan variar la situación inicial cuando se puso la prisión preventiva. Pero, estimados amigos, dentro de una
pandemia mundial de coronavirus, ¿se podrá pensar lo mismo? Los elementos de convicción ya descansan allí. No se tiene acceso a los expedientes, a los cuadernos fiscal, entre otros. Pero la naturaleza medular de la prisión preventiva como tal viene a ser el peligro in mora o el peligro procesal. El peligro procesal es la base más requiriente para esta medida cautelar procesal dañosa que viene a ser la prisión preventiva. Porque ¿cuál es el objeto de la prisión preventiva? El objeto de la prisión preventiva no es más que el aseguramiento del proceso, de que el sujeto imputado, sujeto pasivo del proceso, sujeto activo de cualquier delito, debe comparecer ante las autoridades cuantas veces requeridas. Dicho objeto, en esta época de pandemia, queda reducido, estimados amigos, casi a la nada. ¿Por qué? Porque en principio no se va a desarrollar la investigación que era objeto. No se va a fugar tampoco, porque están las fronteras, puertos, aeropuertos, controles migratorios, fronterizos, están todos cerrados. Tenemos las Fuerzas Armadas y la policía en las calles. Hay multas, restricción de vehículos interprovinciales, no hay vuelos. ¿Por dónde va a fugar? Entorpecimiento al trabajo investigativo, por ejemplo, obstaculización a la justicia, tampoco. Bajo esa premisa se antepone el derecho fundamental. Y también se enfrenta la proporcionalidad. La test de proporcionalidad que muchas veces no se analiza al momento de imponer la prisión preventiva, en realidad está de adorno para nosotros. Se debe hoy sí valorar la proporcionalidad. Si es proporcional, por ejemplo, la test de proporcionalidad, si todavía persiste la necesidad, si persiste la idoneidad, y si es proporcional que esté detenido preso preventivo, esté dentro de un claustro penitenciario, incluso con peligro para su propia existencia. Eso es materia que se debe analizar, que los jueces deben recoger, deben anteponer la vida antes de la, como he señalado, del apetito punitivo del Estado. Los fiscales deben también realizar una ponderación, al menos mínima, si bien defienden sus causas, pero hay que ser antes de todo defensor de la vida. Hay que anteponer los derechos humanos. El Perú es un país que ha firmado, es parte de muchas responsabilidades internacionales y debe honrar dichas responsabilidades, acuerdos internacionales que tiene misma fuerza legal como es la Constitución. Y es así, por ejemplo, que al no hacerlo, o se debe motivar desde un aspecto constitucional, como he señalado el juez Chávez Tamariz, en la cesación de prisión preventiva invocado por nuestro colega César Nakazaki, realiza una motivación constitucional interesante, ¿no? Y en realidad el fiscal no ha podido tener respuesta sobre ello. No hay respuesta sobre ello porque el juez prácticamente ha realizado un control difuso sobre ello, sobre los derechos que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, la Corte no. Ok, entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los dos se han pronunciado. Que ha dicho Eugenio Zaffaroni, juez miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se deben descongestionar al menos un 60-70% de las cárceles para darle distancia a las personas. De no hacerlo, se atenta directamente contra principios constitucionales, contra la misma Constitución que protege al ser humano. Nos veríamos con un país inconstitucional, un país que no aplica los estándares internacionales, como la protección, por ejemplo, a la persona humana y a su dignidad, y que son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Desde ese punto de vista,
la ponderación será muy favorable a la persona. Cuando hablo de constitucionalización del derecho penal, por ejemplo, es inspirado en la resolución del juez Chávez Tamares. No es un héroe que digamos, pero es un juez que ha sido coherente, es un juez que acepta la réplica de su decisión. Si bien las resoluciones de primera instancia no vienen a ser doctrina, pero se van a tomar lineamientos a partir de esa resolución primigenia. Por ejemplo, la constitucionalización del derecho se entiende como un proceso en el cual la Constitución, en tanto norma suprema y de ordenamientos jurídicos, desplaza a la ley, tanto desde el punto de vista formal como desde lo material. De tal manera, por ejemplo, que a partir de dicha interpretación los dispositivos constitucionales se va resignificando contenido de la ley, su interpretación y su aplicación. Y esto no es ajeno al derecho penal. Esto no es ajeno al derecho penal. No lo digo porque soy abogado penalista, sino por lo que también se aplica en otras normas de inferior jerarquía que la Constitución. Por ejemplo, para GES, lo que acabo de señalar, la constitucionalización del derecho no es más que la afirmación de la supremacía constitucional. En su condición de norma fundamental y a la vez como norma marco de la vida de la comunidad. O sea, no se limita a la ordenación de la vida estatal. Sus normas abarcan también a base de la ordenación, del ordenamiento de la vida no estatal. O sea, implica incluso a particulares. Eso decía Hess. Y Haberle, por ejemplo, también sobre la constitucionalización del derecho, es de lo que dicen que se afirma la fuerza normativa de los dispositivos constitucionales para que desplieguen sus efectos a la vida social, dado que acogen el conjunto de valores y principios que se responden los intereses de los distintos sectores sociales que forman parte de nuestra comunidad. Cuando he tocado la neoconstitucionalización del derecho, he hecho mención a ciertos aspectos en la conferencia anterior, a ciertos aspectos de que después de la Segunda Guerra Mundial, después del caso Huth en Alemania, se respira este aire de neoconstitucionalización también desarrollado mucho por autores italianos, ¿no? Y hay un autor, por ejemplo, Guastini, que habla sobre la constitucionalización del derecho, ¿no? Que señala en su posición, por ejemplo, dice que el texto constitucional permite no solo que sus dispositivos disciplinen el procedimiento de formación de las demás normas jurídicas, sino que también que condicionen su contenido y la interpretación de las distintas instituciones jurídicas que conformarían las otras ramas del ordenamiento legal. Así como, por ejemplo, los intérpretes de la ley tienen la fuerza normativa de los dispositivos constitucionales, límites formales y materiales que no deben franquearlos. Eso no es más que, eso decía Guastini, eso no es más que la valoración, el razonamiento que deben imperar o impera en muchos jueces a efecto de que se debe asumir de que ya el paradigma mundial, ya el paradigma actual merece que la Constitución sea el intérprete de las normas, o se debe interpretar las normas con respaldo constitucional. Eso, amigos, eso le va a dar, o le está dando bastantes resultados positivos, equilibra
equilibra la fuerza estatal a la minoría o a los menos, ¿no? A los menos poderosos. Por eso, el papel de los jueces es que cumplen, ¿no? Es que cumplan, por ejemplo, constitucionales en la interpretación, en la aplicación de dichos textos en primordial, porque ellos son quienes firman la fuerza vinculante de la Constitución. Aplicándola, por ejemplo, directamente en casos concretos e interpretando la legislación conforme a los dispositivos que en ella contiene. Por ejemplo, en el Perú ya se respira dicho paradigma de constitucionalización del derecho. Es por eso que el TC peruano no ha sido ajeno a este proceso, pues ha cumplido su papel de garante en los contenidos constitucionales, sobre todo a partir del año 2001, cuando se recompuso como órgano de defensa de la Constitución y última instancia de protección de los derechos fundamentales. A efecto de que digo que el TC no ha sido, no ha sido la excepción. Es que se crea el Código Procesal Constitucional y a partir de dicho texto adjetivo constitucional entrega un elemento importante, ¿no? Una herramienta de defensa como en última instancia. Si bien señalamos que el órgano constitucional no es una instancia judicial más, o no puede hacer como una, dice, tercera instancia, cuando, ¿no? Con el Código Viejo del Penal, la justicia constitucional no puede verse como una instancia más. Sin embargo, lo es, o debe ser, siempre en cuando cumpla, ¿no? Inobservancias de naturaleza constitucional, vulneraciones, violaciones de parámetros protegidos por nuestra Constitución. En fin, toda vez de que esa garantía está respaldada en la supremacía constitucional. Para anular, por ejemplo, sentencias, en este caso cuando se tratasen, ¿no? De habeas corpus contra resoluciones judiciales, ¿no? Y es así, por ejemplo, voy a entrar sobre el habeas corpus contra resoluciones judiciales, que también es una materia bastante interesante, toda vez de que se desarrolla con bastante anuencia, continuidad en nuestro país. Y a esto faculta en la ley 23.506, ley complementaria 25.398, ¿no? Del habeas corpus contra resoluciones judiciales. Lo dicen muchos autores, muchos constitucionalistas, que debe tener carácter, su característica es bastante diferente, ¿no? En fin, y esto normalmente viene a tallar una divergencia. Dicho recurso constitucional de habeas corpus contra resoluciones judiciales será contra un proceso regular y proceso irregular, porque cuando sale una resolución que te deniega el habeas corpus contra resoluciones judiciales, dice que dentro de sus causales de improcedencia es que no se va a aceptar resoluciones que hayan tenido, ¿no? Que provengan de un proceso regular, porque supuestamente lo regular es lo idóneo, o sea, no ha habido vulneración de algunos derechos, o en todo caso el debido proceso, toda vez de que las instancias necesarias debieron haber sido agotadas previamente, y cada instancia ha tenido su motivación requerida, ha habido su etapa probatoria en algunas de ellas, y a efecto de que haya determinado o haya
satisfactoriamente haya culminado su etapa ordinaria y haya sido consentida, por ejemplo, ¿no? Y es así, por ejemplo, el artículo 6, artículo 6, inciso segundo de la ley 23.506 señalaba que no proceden las acciones de garantía, ¿no?, contra resolución judicial, arbitraria o arbitral emanada de un proceso regular. Asimismo, el artículo 10 de la ley posterior decía, ¿no?, lo siguiente, que las anomalías que pudieran cometerse dentro de los procesos regular, el que refiere el inciso segundo del artículo 6 de la ley, se refiere a la ley 23.506, deberán ventilarse y resolverse dentro de los mismos procesos mediante el ejercicio, por ejemplo, de los recursos que las normas procesales específicas establecen. Esa era la respuesta cuando invocabas. Y no podrá, bajo ningún motivo, por ejemplo, detenerse mediante una acción de garantía, ¿no? Garantía, la ejecución de una sentencia, ¿no?, contra la parte vencida dentro de un proceso regular. O sea, la acción de garantía, la habeas corpus, ¿no? No se podían ver este tipo de procesos. Sin embargo, la ley mencionada hacía mención a un proceso regular, como he señalado, ¿no? No lo definía, con lo cual quedó, ¿no?, en el campo abierto para la jurisprudencia. Y por ejemplo, sobre estos temas, por ejemplo, el magistrado Eloy Espinosa Saldaña señala que va determinándose en un proceso, doctrinariamente, con valiosos trabajos el doctor, que va determinándose que un proceso regular es un proceso regular cuando se respeta el derecho al acceso a la justicia y las garantías de un debido proceso. Solo cuando tiene dicha condición, según este magistrado, estaríamos hablando, ¿no?, de un proceso regular, ¿no? Entonces, de no ser así, estaríamos hablando de un proceso irregular. Estaríamos invocando un habeas corpus contra resoluciones judiciales de un proceso irregular. Y se tiene que decir como debe, se tiene que decir como tal, para poder obtener los efectos, la respuesta que queremos tener. Bien, estimados amigos, agradeciendo su atención, nos vamos a despedir hasta una próxima oportunidad, y además siempre señalándoles que se cuiden, que acaten el aislamiento social obligatorio. Y nuevamente un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Muchas gracias.